Hola a todos, yo soy Adán Reyes, profesor de Filosofía y Humanidades. Esto es la bitácora de clase. En esta bitácora vamos a hablar de uno de los temas que más me interesan por la rama de conocimiento que manejo, y es la clase de filosofía en el bachillerato o en el nivel medio superior. Es decir, ¿qué implica dar clases de filosofía? ¿Qué implica que te asignen la materia de filosofía en el bachillerato? Sus dificultades, sus obstáculos, sus paradigmas, sus programas y algunas consecuencias de aquello que debería ser. Vamos a abordar un poquito de todo esto, un poquito de lo que es la percepción del estudiante, un poquito de los estereotipos alrededor de la materia y bueno, en general, ¿qué es lo que debería ser como parte del programa básico de la educación media superior? Recordemos que en el bachillerato general, aquí en México, se lleva como filosofía, me parece que son 2 o 3 semestres, y en el bachillerato tecnológico, que es en el que yo imparto, se lleva propiamente como temas de filosofía un semestre en el 6º grado. Es decir, en los chicos de 6º semestre llevan la materia de temas de filosofía, aunque en 3er semestre se lleva la materia de ética y en 1er semestre se lleva la materia de lógica como filosofía del lenguaje. Lo único que difícilmente se llegan a establecer estos vínculos, ¿no? Entre o sobre todo la continuidad entre una materia y otra. Por eso es que no se percibe como si se llevara en 3 semestres, pero básicamente es lo mismo. Lógica en 1er semestre, que es filosofía del lenguaje, ética en 3er semestre como filosofía del comportamiento o filosofía social, y temas de filosofía en 6º semestre ya como los saberes generales de la materia. Quizás uno de los principales obstáculos que presenta dar clase de filosofía en el bachillerato sea primordialmente la percepción y la disposición que tienen los estudiantes hacia las asignaturas que son fundamentalmente teóricas, o aquellas que parecen fundamentalmente teóricas, que incluyen algo de historia. Otra de las materias que también tiene algo de esta mala percepción, y que finalmente, bueno, si las unimos nos da como resultado una materia aburrida y tediosa según la percepción de muchos de los estudiantes, muchos de la comunidad estudiantil. Aburrimiento y tedio que muchas veces no es compensado por la planificación del curso, por los contenidos abordados o por el modo como se aborda la materia en sí. Eso también incide y depende obviamente en la formación o en el perfil profesional del docente al que se le asigne la materia. Voy a recordar un poco a mis maestros de filosofía del bachillerato. Tuve 2, uno que era sacerdote y otro que era abogado. Debo decirlo, muy a mi pesar, que desafortunadamente ninguno de los 2 tenía la capacidad para motivar a nadie a leer filosofía. Por poner el ejemplo del primero que me tocó, que era el sacerdote, empezando porque los contenidos que exponía todos estaban enfocados al pensamiento religioso, obviamente. Le era muy difícil diferenciar una cosa de la otra, y le era muy difícil o prácticamente imposible exponer un tema que si no estaba referido al punto de vista cristiano católico. Eso nos daba como resultado una clase de filosofía que era básicamente una clase de catecismo.
con algunos conceptos especializados, con el Aristóteles más cristiano que yo recuerde, y con un método de clase muy poco didáctico, hay que decirlo. Lo voy a explicar. Al inicio del curso nos sentábamos por orden de lista, yendo de la fila que estaba enfrente del escritorio hacia atrás. Entonces él dejaba un tema del libro que utilizábamos como libro base, aquel libro de las doctrinas, historia de las doctrinas filosóficas, el cual, bueno, es básicamente una revisión histórica de las épocas de la filosofía. Entonces este señor encargaba un tema del cual realizaba una serie de preguntas, y quien contestaba mantenía su lugar. Quien no, o quien contestaba incorrectamente, tenía que ceder su lugar al de atrás. Y así se iba recorriendo la fila, ¿no? Entonces, quien dejaba de contestar, por ejemplo, 2 o 3 preguntas, pues tenía que recorrerse 2 o 3 lugares hacia atrás, lo que significa que iba perdiendo calificación. Al final del parcial, los estudiantes que se mantenían en la primera fila sacaban 10, los estudiantes que estaban en la segunda fila sacaban entre 8 y 9, los de la tercera sacaban entre 7 y 8, y los de la última pues sacaban entre 5 y 6. Ese era el método de calificación y el método de enseñanza que tenía de la filosofía. Básicamente era: apréndete de memoria el tema para que puedas responder a las preguntas que voy a hacer durante la clase. ¿Se llegaba a convertir en un juego? Sí, pero en un juego muy poco didáctico, más angustioso y desesperante que otra cosa. Por el otro lado teníamos el profesor que era abogado de profesión y cuya clase de filosofía era básicamente un anecdotario personal. Obviamente no es que la filosofía no tenga nada que ver con la vida personal, no es que la filosofía no sea un campo de conocimiento para los abogados, pero quizás el enfoque exageraba o pecaba de personalista en cuanto a las anécdotas, y entonces el curso básicamente era la vida del profesor pensada a través de alguno que otro concepto filosófico planteado en un libro, que además un libro de texto de la SEP, bastante básico, bastante confuso, y que tampoco era desglosado en cuanto a sus contenidos. No teníamos básicamente un desarrollo de los temas, sino el despliegue interminable de anécdotas de este personaje, que de vez en cuando lo relacionaba con algún filósofo o alguna corriente filosófica. Obviamente estos son 2 casos y no podemos generalizar a partir de ellos, pero lo que sí podemos pensar es que además de estos casos hay otra serie de obstáculos sobre la clase de filosofía en el bachillerato, empezando por la disposición que tienen los estudiantes, como ya dijimos antes, siguiendo por ciertos estigmas de la materia o de la disciplina filosófica, y en general por la percepción que se llega a tener de la filosofía en la sociedad. Me ha tocado la desagradable experiencia de que me dicen: filosofía, bueno, es casi un sinónimo de un marihuano que divaga y que dice todo aquello que se le viene a la mente de manera repentina, casi como una iluminación, una revelación divina desde un estado mental alterado, lo cual obviamente dificulta la relación del profesor con la asignatura y del profesor con los estudiantes
que reciben la asignatura. Por otro lado, tenemos el asunto del programa de la asignatura como tal, el cual también plantea una serie de dificultades, empezando por los contenidos y terminando por el modo de impartir estos contenidos. Por un lado, en cuanto a la planificación de la asignatura, yo creo que el principal problema que se llega a cometer al momento de planificar el curso es que se abusa del revisionismo histórico. Y esto yo lo he comentado con algunos colegas, coincidimos en que en el nivel medio superior es muy difícil hacer que el estudiante se interese por la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque de entrada no entiende o no comprende en su totalidad lo que es filosofía en sí. Quizás el gran obstáculo que representa esta forma de planeación sea que haya que instruir primero al estudiante sobre qué es filosofía como tal. La revisión histórica puede servir como para situar en la temporalidad y en las diferentes temáticas o los diferentes problemas abordados por la filosofía, pero no es, digamos, que la mejor manera de introducir a alguien en la filosofía como disciplina, como práctica, y sobre todo pensando además en la aplicación de la filosofía ya a nivel profesional, que ahí es donde suele haber también la mayor confusión. Por tanto, siempre he sugerido, en mi caso, y siempre he tratado de hacerlo así, planificar el curso de filosofía enfocado en problemas específicos, problemas filosóficos como tal, tratando de enlazarlos con lo que sería la vida cotidiana del estudiante, la vida cotidiana de las personas en general, y a partir de allí explicar sus conceptos, explicar las diferentes corrientes, quizás las aplicaciones teórico-prácticas y quizás también las implicaciones de dichas respuestas en la vida social. Esto en lo personal me ha generado mucho mayor provecho al momento de impartir la asignatura. Me ha sido mucho más provechoso, mucho más satisfactorio al momento de tratar de generar los conocimientos esperados, las aplicaciones esperadas por parte de los estudiantes, generando pues quizás espacios de reflexión, la necesidad de reflexionar de parte de ellos y obviamente también la posibilidad de aplicar algunos de estos conceptos a problemas que ellos identifican en la vida cotidiana. Que quizás esto sea la parte más complicada, la de hacerles llegar a ese punto en el que puedan ver el problema filosófico general en algún punto de su propia vida o con algo que tenga que ver con ellos, lo cual obviamente les acerca mucho más, les afecta mucho más y finalmente el concepto o la teoría o el aprendizaje o la problemática como tal les resulta mucho más interesante porque tiene que ver con su propia vida. Yo he visto que si en lugar de eso hacemos un recorrido histórico por las diferentes etapas de la filosofía, los presocráticos, los griegos clásicos, la filosofía medieval, el Renacimiento, la modernidad y tal y tal y tal, suele ser una clase sumamente tediosa para los estudiantes porque no encuentran relación de eso que están viendo con su propia vida. Y eso obviamente contrasta con una de las necesidades de la filosofía, que es la de verse reflejada en la vida de las personas. Verse reflejada y sobre todo hablarle a la persona sobre su propia vida, sobre lo que es en sí misma, desde sí misma. Quizás esta sea la mayor consecuencia que debería tener el curso de filosofía en el bachillerato. Obviamente es difícil lograrlo porque
en muchas ocasiones, cuando el docente no tiene el perfil filosófico o el perfil profesional adecuado, suele limitarse al revisionismo histórico que le marcan los libros de texto normales o habituales, ¿no? Obviamente es difícil pensar que solamente los profesores, los licenciados o maestros en filosofía puedan impartir la materia, porque claro, hay un espectro muy amplio en cuanto a los perfiles académicos contemplados para esta asignatura, pero sí es cierto que muchas veces hace necesaria una capacitación extra, una especie de diplomado o especialización incluso en quienes no tienen el perfil específico de filosofía para impartir una materia como esta. Eso es algo que quizás la educación pública no se ha planteado y no se lo llegue a plantear en ningún momento, porque está convencida de que todos los perfiles que tengan afinidad con humanidades están capacitados para dar cualquiera de las materias o casi cualquiera de las materias que entran en ese espectro, ¿no? Así como de pronto a mí me toca dar antropología o me toca dar sociología y no soy especialista en ello, pues así también los pedagogos, los historiadores, los abogados, los psicólogos pueden dar filosofía, ¿no? Pero bueno, volviendo al enfoque y tomando en cuenta la planificación centrada en problemas, sí me gustaría comentar, por ejemplo, una experiencia al respecto en la que en el reciente curso de filosofía, eh, al inicio del ciclo escolar, y precisamente para hablar sobre el concepto de filosofía, hice 3 preguntas al grupo, preguntas planteadas desde un tono completamente personal y que obligaban al estudiante a pensar en ciertos dilemas presentados en su vida cotidiana. Dilemas en los que encontrara pues obviamente alguna dificultad de decisión y buscando que reflexionara sobre ese proceso de reflexión para tomar uno de los caminos posibles. Esas preguntas llevaron a una serie de casi confesiones por parte de algunos de ellos, lo cual me sorprendió muchísimo en cuanto al nivel de exteriorización que tuvieron sobre problemas personales bastante fuertes. Se habló de relaciones rotas con la familia, se habló de malas experiencias de acoso, se habló de temores muy personales, temores muy profundos, se habló obviamente de temas de desamor, de tener que decidir, por ejemplo, entre un padre y otro por una separación, y en general una serie de problemas que luego yo reflexionaba un poco sobre las clases, sobre estas clases, y decía, es increíble, pensaba, es increíble lo que logra una pregunta planteada en un momento determinado. No sé si sea el momento exacto el modo como está planteada, pero una serie de preguntas que te pueden desatar una tormenta, y aquello que parecía un sitio apacible, quizás hasta indiferente, de pronto se convierte en una especie de remolino de emociones ahí, en la que algunos se mostraban tristes, otros se mostraban muy alegres o nostálgicos, y obviamente no faltaron las lágrimas. Todo ello, recuerdo que le comenté a algunos compañeros, y lo posteaba incluso en Facebook, ¿no? Lo interesante de la filosofía es que las preguntas
que aquí obviamente hay que decirlo, quizás a la filosofía lo que más le interesa sean las preguntas adecuadas, a veces más que las respuestas. Y decía yo que las preguntas bien planteadas en el momento adecuado te pueden generar una apertura muy importante por parte de los estudiantes hacia lo que sigue, hacia los contenidos que siguen. Y yo lo experimenté con una mayor receptividad de los temas, una mayor disposición por parte de ellos, porque esa apertura a partir de las preguntas sobre los dilemas nos ayudó a que obviamente hubiera una mayor empatía, un mayor entendimiento sobre ciertas conductas y una mayor reflexividad al momento de responder. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes de filosofía que el mayor compromiso que tiene la filosofía es con el presente, con su presente. Una filosofía que nos sirve para nuestra vida, pues es algo que finalmente sirve para muy poco o para nada. Y cuando ellos comienzan a entender ese tipo de conceptos desde sus experiencias personales, pues obviamente llegan a un nivel de asimilación mucho mayor en el que se esfuerzan más porque les dan más ganas de esforzarse sobre la comprensión para entender una lectura, para entender un tema. Y bueno, afortunadamente en esta actividad que les comento sobre las preguntas de los dilemas, los chicos tuvieron esa gentileza, esa generosidad de la apertura, lo cual nos ha producido pues un curso mucho más ameno, mucho más fluido, lo que concluye con por ejemplo, la última sesión de clase en línea que tuvimos. Pues hacíamos un comentario acerca de la situación de la actual de la pandemia a propósito de esto, y les comentaba, miren, finalmente, si la situación que estamos viviendo no nos obliga a repensar nuestro papel en la naturaleza, a reflexionar sobre lo que hemos hecho como sociedad, nuestro papel individual y social, obviamente, desde el punto de vista de nuestro papel en el mundo, nuestras necesidades más básicas, todo aquello que plantea nuestra vida cotidiana, pues de poco habrá servido o de nada habrá servido toda esta calamidad que estamos atravesando. La filosofía, se los he dicho siempre, nos obliga a pensar y a repensar todo aquello que nos afecta como seres humanos, individuales y obviamente también como parte de una sociedad. Ahí es donde yo creo que es importante hacer el énfasis en cuanto a los efectos de la filosofía, el compromiso que tiene la filosofía con el presente, con la sociedad. Y los chicos suelen entenderlo en ese sentido bastante mejor que pues simplemente como respuestas a problemas universales, ¿no? Este es el comentario que quería hacerles. Me gustaría muchísimo que aquellos que han tenido la oportunidad de impartir esta asignatura pudieran compartir alguna experiencia sobre sus cursos, sobre anécdotas. Poco a poco iré subiendo más anécdotas sobre las clases de filosofía y de lógica, que luego obviamente también se pueden analizar desde el punto de vista de la docencia en general. Por lo pronto, ese es el tema planteado en esta bitácora de clase, y espero que en algún momento podamos tener las experiencias o los comentarios de los colegas que también han tenido que impartir esta asignatura en el nivel medio superior. Muchas gracias por escuchar y esperamos
su participación en esta bitácora de clase. Excelente día a todos.